Bendecimos a las personas que nos acompañan y a aquellos que nos siguen a través de las plataformas digitales también. ¿Estamos listos? Muy bien. Hermanos, así como estamos de pie, ¿por qué no tomamos nuestras Biblias? ¿Sí traen Biblia o ya no traen Biblia? Les echo carrilla para que traigan su Biblia siempre, para que... Acuérdense que el celular es el celular, la Biblia es la Biblia. So as we Aquí stand, seguimos brothers, usando la Biblia. let's open up our Bibles. How many of us have a Bible? Not a cell phone, a Bible. Por favor, en segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. ¿Estamos listos, hermanos? Are we ready? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo leo una vez más. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, diga conmigo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. So now as we read, brothers, 2 Corinthians chapter 7, verse 1, it reads, Therefore, beloved, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates the body and spirit, perfecting holiness out of reverence to God. Amén, gloria a Dios. Hermanos, quiero predicar en esta tarde con la ayuda de Dios bajo el tema vasos de honra. Diga conmigo, vasos de honra. Vasos de honra. Extienda su mano hacia acá, por favor, por un par de servidores para que podamos compartir la palabra. Mi hermano Uriel y yo. Padre Celestial, mi Dios, en el nombre de Jesús, estamos aquí una vez más en esta tarde para que tú nos ayudes a predicar tu palabra. Lo hacemos como siempre, Señor, con reverencia y en el temor de Dios, sabiendo, Señor, que solamente tú eres digno de toda gloria y toda alabanza. Bendito Dios, gracias por esta confianza que tú nos das. Amén, amén. Y como siempre, hermano, le pido que le dé un fuerte aplauso a Jesucristo, el único que es digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Bendito sea nuestro Dios. Gracias, gracias. Tome asiento, por favor, hermanos. Tome asiento dándole un gloria a Dios. You can have a seat, giving glory to God. Gloria a Dios. Mire, el apóstol Pablo dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Diga conmigo una vez más, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. So, brothers, the Apostle Paul says, Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves. Say, purify. Hermanos, from para que everything la... that contaminates the body and spirit. Hermanos, para que la santidad de Dios se perfeccione en nosotros, porque la santidad se tiene que perfeccionar. Para que la santidad de Dios se perfeccione en nosotros, es importante que estemos dispuestos a que Dios nos limpie de toda contaminación de carne externa y de espíritu, lo interno, el corazón. So it's important, brothers, that if we want the Lord to purify us, it is important that we let Him purify us inside as well as the outside of the body. Si solamente, hermanos, nos enfocamos en lo de adentro, en el corazón, en la parte interna, y nos olvidamos de lo de afuera, de la santidad externa, el proceso de santificación quedará incompleto y corremos el riesgo de volvernos unos cristianos carnales, liberales y amadores de este mundo. Vamos a ir tras las modas, vamos a ver qué moda sale este año para irla siguiendo, ¿sí? Now, we only focus on our inner self, brothers, in the spirit, in the inner being, and forget about the external. The process of sanctification will be incomplete, and we run the risk of being only carnal Christians, liberals, and lovers of this world.
Y si solamente, fíjese bien, hermanos, si solamente nos enfocamos en lo externo, en la carne, en lo de afuera, y nos olvidamos de la santidad interna, el proceso de la santificación también va a quedar incompleto. Y corremos el riesgo de volvernos unos fariseos, unos religiosos y unos sepulcros blanqueados. And likewise, brothers, if we only focus on the external self, the flesh, the process of sanctification will also be incomplete, and we run the risk of turning into religious Christians, Pharisees, and whitewashed tombs. Y desgraciadamente, hermanos, vamos a tener que vivir una vida de apariencias solamente. Santos por fuera, pero sucios por dentro. Yo creo que nadie quiere vivir así, ¿verdad que no? Como los fariseos de los tiempos de Jesús. And we don't want to live like the Pharisees, brothers. Hermanos, y yo creo que cualquiera de los dos extremos es peligroso. Cualquiera de los dos extremos es peligroso. Por eso tenemos que aprender a balancear correctamente la santidad. And I El think, espíritu, alma y cuerpo, como dice el libro de Tesalonicenses. we have to balance ourselves, brothers, spiritually, because we have to balance it out. Not one or the other. We run the risk of being like the Pharisees, brothers. Jesús nos enseña en su palabra que la santificación o el proceso, porque es un proceso, no crea que se da de la noche a la mañana. Y en algunos a veces es más rápido, en otros a veces es más lento. Jesús nos enseña en su palabra que el proceso de la santificación debe empezar desde adentro hacia afuera. No debe ser de afuera hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? La santificación debe de venir de adentro hacia afuera. Primero lo de adentro y luego lo de afuera. Now, Jesus taught us, brothers, that we were supposed to be sanctified from the inside out, not from the outside in. Hermanos, si lo hacemos de la manera incorrecta, si empezamos a buscar la santidad por fuera y después le damos el lugar a lo de adentro, corremos el riesgo, como le vengo diciendo, de volvernos unos fariseos y unos religiosos solamente. El Señor le dijo a los fariseos de su tiempo, a los religiosos, a los que guiaban al pueblo de Israel, a los que tenían que modelar para ellos y tenían que enseñarlos y tenían que guiarlos en el ámbito espiritual. El Señor le dijo a ellos: ustedes limpian solamente lo que está afuera del vaso y lo que está afuera del plato, es decir, limpian esta parte de acá, pero no limpiaban lo de adentro. Ellos solamente se veían muy santos por fuera y estaban enfocados en lo de afuera del vaso y en lo de afuera del plato. Esto es lo de adentro del plato donde comemos y esto es lo de afuera. Los fariseos estaban enfocados solamente en esta parte de afuera. Now, Jesus, when he spoke to the Pharisees, brothers, he told them that they only cleansed themselves from the outside, but inside they were not as pure as they were pretending to be on the outside. He said, clean first the inside of the cup so that the outside may also be cleaned. Jesús les dijo a estos hombres: ustedes limpian solamente lo que está afuera del vaso y del plato, mas por dentro, les dijo Jesús, ustedes están llenos de robo y de injusticia. Es decir, estaban llenos de pecado. Estos hombres no se enfocaban en la santidad interna, ¿ok? Porque la santidad es vivir una vida diferente, no es vivir exactamente igual que toda la gente que no conoce a Dios. No es hacer y practicar todas las cosas que hace la gente que no conoce a Dios. Se trata de que ahora tú vives una vida diferente. Por eso la Biblia dice: el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más, ahora trabaja. De esto trata la santidad, de que empiece a haber un cambio en el interior, ¿ok? So now Jesus told the Pharisees that they cleansed themselves from the outside. He says, you clean yourself from the outside, but on the inside you are corrupt. He that stole steals no more. You're supposed to be clean from the outside, from the inside and not the outside first. First is from the inside. Entonces, hermanos, estos hombres, los fariseos, ellos estaban enfocados solamente en lo externo, solamente en lo de afuera. Y para ellos pensaban que ya de esa manera una persona ya era muy santa, solamente enfocados en lo de afuera. Pero descuidaban lo más importante. Ellos descuidaban lo de adentro, lo interno, la santidad del corazón, que era lo más importante. So now when they were cleansed from the outside, according to them, they felt more holy. But to the Lord, it was more important for them to be cleaned on the inside rather than the outside.
Ahora, hermanos, con esto yo no estoy diciendo que lo de afuera no es importante. Lo de afuera también es importante. Lo que yo estoy diciendo es que lo de adentro es más importante que lo de afuera. Pero las dos partes son importantes, porque lo que está adentro permea lo que está afuera. Cuando empieza a haber santidad interior, automáticamente debe de empezar a permear lo de afuera. Now, I'm not saying, brothers, that it's only to be sanctified from the outside, because also being sanctified from the inside is more important. And it permeates whatever you're inside, it permeates to your outside. Y esta fue la instrucción de Jesús para los fariseos, y es también la instrucción para cada uno de nosotros, los seguidores de Jesús. Fíjese lo que dijo el Señor, cómo debe de venir la santidad. Mire, Jesús los criticó a ellos porque ellos solamente estaban enfocados en lo de afuera, pero Jesús les explicó la forma correcta de cómo debe de venir la santidad. Jesús les dijo, limpien primero lo de adentro del vaso y del plato. Esto es lo más importante primeramente. Limpien primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también, diga conmigo, también lo de afuera esté limpio. ¿Se da cuenta? A Dios le importa lo de adentro y también lo de afuera. Pero lo más importante es lo de adentro primeramente, porque la santidad va a permear lo que está adentro, va a empezar a permear lo de afuera. Si los pensamientos de una persona son limpios adentro, va a empezar a haber un cambio, una transformación completa, radical, integral, por dentro y por fuera en la persona. Alabado sea Dios. Now, when Jesus spoke to the Pharisees, brothers, he told them, clean first the inside of the cup, so that the outside may also be cleaned. So he exhorted them, he pushed them and told them, clean yourselves first from the inside. So whatever is on the inside will also permeate on the outside. It'll cleanse you inside, cleanse your thoughts, and you're not the same as you used to be before. It's a slow process, but it's a process that God will complete. Ese es el orden que Dios usa, hermanos, para santificarnos. Ese es el orden que Dios usa para perfeccionar la santidad en nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor habla de un vaso y un plato? ¿Sabe que cuando el Señor está hablando acerca de un vaso y un plato, sabe usted a quién está tipificando? ¿Sabe a quién simboliza? Nos simboliza a nosotros. Cuando el Señor habla de un vaso y habla de un plato, nos simboliza a nosotros. ¿Por qué el Señor nos compara o nos simboliza con un plato y con un vaso? So when God speaks to us about a cup and a plate, he uses the symbols to typify us. We are typified as a cup and also a plate, brothers. Le voy a poner un ejemplo, hermanos. ¿Usted sabe qué es lo que se sirve aquí en estos utensilios? ¿Qué es lo que se sirve? Comida. Aquí lo que se sirve es comida. ¿Sabe qué es lo que estoy sirviendo yo ahorita a ustedes? Comida. Alimento. No físico, pero espiritual. Cuando yo predico la palabra de Dios, en ese momento yo me vuelvo como un plato. Simplemente soy un utensilio de servicio, un utensilio que se pone en la mesa. Esta es la mesa del Señor. Aquí se está sirviendo en este momento el alimento espiritual. Cuando yo estoy predicando, en este momento yo estoy sirviendo como un plato simplemente, un utensilio de servicio que está puesto sobre la mesa, un recipiente para que Dios pueda poner el alimento espiritual para aquellos que lo necesitan. Y eso es lo que ustedes, y eso es lo que Dios hace también con ustedes. Saben que cuando ustedes le comparten la palabra de Dios a alguien, en ese momento ustedes se vuelven como un plato. Dios está poniendo la palabra de Dios en ustedes para que le puedan dar el alimento a esa persona. Cuando usted está testificando, está compartiendo, alguien le da su testimonio. Cuando usted está en un estudio bíblico, usted está predicando o está compartiendo en un estudio bíblico, en ese momento usted se vuelve como un plato, donde Dios pone el alimento sobre usted para que otros estén alimentando. Y el plato tiene que estar limpio por dentro y por fuera. So when God signifies and talks about a plate, he's talking about us, brothers. A plate is used to serve food. Right now, when I'm preaching, I'm serving you food from heaven. And that's why God also wants us to keep this plate, which is us, clean from the inside and also from the outside. Hermanos, cuando yo oro por las personas, cuando yo termino de predicar, hacemos un llamado y empezamos a ministrar y empezamos a orar por las personas. Y en ese momento, hermanos, yo dejo de ser un plato y ahora me convierto en un vaso. En ese momento me convierto en un vaso. ¿Sabe qué se le pone a un vaso? ¿Comida? No, líquido, bebida.
agua, bebida, líquido. El Espíritu Santo es simbolizado por agua, ¿se acuerda? Entonces cuando yo oro por las personas, en ese momento me vuelvo como un vaso, un utensilio simplemente, que sirve como un depósito donde Dios lo llena con su presencia para que el Señor, no yo, sino Dios a través de mí, le pueda dar el agua de vida a aquellos que lo necesitan. Y usted también se vuelve un vaso. Cuando alguien le dice, hermana, ¿puede orar por mí? Hermano, ¿puede orar por mí? Porque tengo una necesidad. ¿Puede venir a mi casa? En ese momento usted se vuelve un vaso donde Dios va a depositar su presencia. Y Dios va a darle de beber a esa persona que tiene sed. Simplemente a través de usted. No es usted, es Dios. Simplemente usándonos como utensilios de servicio. Un vaso y un plato. ¿Entiende? So when the Lord also speaks about a cup, when I called out the people to the altar for praying, when I pray for people, I become like a cup that God uses to fill His presence, so that the Lord can pour out His water that gives life to those that need it, brothers. Entonces, hermanos, para que Dios nos use, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Dele un codazo a alguien que está durmiendo, dele un pellizco. Ay, no se crea. How many of us wants to be used by God, brothers? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Yo no sé, pero yo quiero ser usado por Dios de manera poderosa. Yo quiero que Dios me use de manera poderosa. Solo somos instrumentos. Estos son utensilios. Eso es lo que somos nosotros, utensilios de Dios. I don't know about you, brothers, but I want God to use me and use me in a big way. He uses us as utensils, and I want Him to use me. Si Dios me ha estado usando, hermano, yo quiero que Dios me use más. Yo no sé usted, pero yo quiero que Dios me use más. Yo no sé si tal vez usted diga, yo estoy conforme con que me use poquito, está bien. No, yo quiero que me use más. Yo quiero que me use más. Pero yo sé que si yo quiero que Dios me use más, yo tengo que ser un utensilio limpio, un vaso limpio, un plato limpio. Yo creo que a nadie le gusta usar vasos sucios, ¿verdad que no? Si usted agarra el vaso y está sucio, lo pone para atrás y usted va y busca un vaso limpio. Quiere un plato limpio y un vaso limpio. Y si usted usa un vaso y un plato limpio, ¿usted cree que Dios no quiere también usar un utensilio limpio? Claro, para poder depositar su gloria, su presencia sobre esos utensilios, sobre nosotros. So we all want clean cups, brothers, clean plates. If I go to a restaurant and I receive a dirty cup, of course I'm going to return it. That's the way the Lord wants to use us as clean vessels as well. And He wants to pour out His glory through us so we can also pour it out to the people. En el libro de los Hechos, capítulo 3, si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 3, del versículo 1 en adelante, no sé si es hasta el versículo 10 por ahí, había un hombre que pedía dinero a las puertas de un templo llamado La Hermosa. No sé si usted ha leído esa historia. Es la historia de un hombre cojo, que era cojo de nacimiento, y ese hombre se ponía a las puertas de un templo llamado La Hermosa. Y constantemente, usted sabe que en los templos regularmente entra gente piadosa, gente temerosa de Dios, y este hombre solamente estiraba la mano para que la gente tuviera misericordia, piedad de él, y le diera una moneda. Now, in the book of Acts, brothers, chapters 3, it speaks about a man who begged for money. He was a crippled man at the doors of a temple called Beautiful. Pero en ese momento, hermanos, dos hombres de Dios, dos discípulos de Jesús van a entrar al templo, van a orar la oración de la tarde. Es el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Estos hombres andaban como yo ando muchas de las veces, o a veces. Y le dijeron, dice que cuando estos hombres entraron, iban a entrar al templo, este hombre dice que estiró la mano para pedirle dinero, pero Pedro le dijo, míranos. Yo creo que este hombre ni siquiera miraba, la gente nomás veía la persona y solo levantaba la mano. Echa la moneda, no me importa de quién venga. En ese momento Pedro se para, se detiene y le dice, míranos, míranos. El hombre levantó la mirada, los vio a sus ojos. Yo creo que había fuego en los ojos de esos hombres. Y Pedro le dijo, no tengo oro, ni tengo plata, pero lo que tengo, te doy. Tengo presencia de Dios. Tengo presencia de Dios. Tengo presencia del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. A veces yo digo también no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y dijo, en el nombre de Jesucristo,
levántate y anda. Y la Biblia dice que en ese mismo instante, este hombre que había sido cojo de nacimiento, no había podido nunca levantarse y caminar y ponerse de pie, dice que se le afirmaron los pies. Se le afirmaron los pies. Y dice que empezó a dar, yo creo que un pasito y otro pasito y otro pasito, y yo creo que yo no sé, se empezó a gozar, y dice que entró gozoso al templo y alababa y gozaba y alababa y bendecía el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. And now at this moment, brothers, Peter and John were going into the temple, and there was this man outside begging. Obviously, he had his arms stretched out asking for money. But Peter looked down and told him, "Look at me." And he told him, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you in the name of Jesus Christ. Get up and walk." Hermanos, el apóstol Pedro era un vaso de honra. Estoy predicando bajo el tema vasos de honra. El apóstol Pedro era un vaso de honra. Este hombre era utilizado, era un instrumento que Dios utilizaba para saciar el hambre y la sed de los demás. The Apostle Peter, brothers, was a vessel of honor. He was used by God because he was a vessel of honor. Y yo creo que Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros, hermanos. Dios quiere convertirnos en vasos de honra. Dios quiere convertirnos en instrumentos poderosos en sus manos, para que podamos ser esos instrumentos para poderle dar de comer y saciar la sed de aquellas personas que lo necesitan. And I think God wants to use us also, brothers, as he used Peter. He wants to use us as clean vessels, vessels of honor, so he can do what he can do through us as clean vessels. Pero definitivamente yo creo que nosotros necesitamos limpiarnos de toda contaminación espiritual y de todo lo que nos estorba, para poder caminar en santidad, para poder ser usados poderosamente por Dios. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Eso es lo que yo creo, hermanos. Now I believe that we too need to cleanse ourselves, brothers, from the inside and from the outside for all spiritual contaminant, so the Lord can use us also like he used these brothers, these apostles, Peter and John. ¿Cuántos quieren ser un vaso de honra? ¿Sabe usted que los vasos de honra son los vasos que Dios usa? Son los vasos de honra. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 20 dice: pero en una casa grande, mire este pasaje, 2 de Timoteo 2:20. Dice este pasaje, este versículo, 2 de Timoteo 2:20, pero en una casa grande. ¿Qué quiere decir esto de una casa grande? Se refiere al reino de Dios. Se refiere a la iglesia del Cordero, a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no son 4 paredes, no es una denominación. La iglesia de Jesucristo está diseminada por todo el mundo. Por eso dice, en una casa grande, dice el apóstol Pablo. Está hablando en sentido simbólico. Now in 2 Timothy, brothers, chapter 2, verse 20, it says, in a large house, he was speaking about the church of Christ. There are utensils not only of God and silver, of gold and silver, but also of wood and clay. He's speaking about the believers who have ministries and spiritual gifts. He's speaking about us, brothers. Dice el apóstol Pablo, no solamente hay utensilios, diga conmigo utensilios. Cuando la Biblia habla de utensilios, se está hablando de esto, de platos y vasos. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Mire, hay unos que son de oro y de plata, y hay otros que son de madera y de barro. Yo no sé cuál quieras ser tú. Unos son de madera, de oro y de plata, y otros son de madera y de barro, de oro y de plata y de madera y de barro. Esto está hablando de creyentes que tienen ministerios y que tienen dones espirituales. Está hablando de todos nosotros, porque yo creo que aquí no hay nadie que no pueda decir yo no tengo ningún don espiritual. Si usted es un creyente en Cristo, Dios al menos debió de haberle puesto un don espiritual para que lo ponga a trabajar en la obra de Dios. Now when he speaks about these utensils, brothers, about silver, wood, and clay, he's speaking about us as the believers. And God has deposited in us certain gifts and ministries. We have at least one, brothers, deposited in us by God. Ahora mire esto, hermanos. En una casa grande hay muchos utensilios, hay muchos vasos, ¿cierto? Usted tiene muchos vasos y platas en su casa. Ahora dice, unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Now some of us, brothers, in our homes, we have cups. We have many cups. And the Word of God says that some of these cups are used for honorable, or some of them are used for dishonorable. Y yo te pregunto, ¿para qué quieres ser usado tú? ¿Para usos honrosos o para usos viles? Which one do you want to be? You want ¿Para to qué, be hermano? used in an honorable way ¿Para or usos dishonorable? honrosos o para usos viles? You want to be used in a dishonorable way or an honorable way, brothers? I ask you. Unos son usados por Dios para usos honrosos y
y otros son usados por el diablo para usos viles. Some are used by God, brothers, in an honorable way, and some are used by the devil in a dishonorable way. Hermanos, no todos los creyentes a veces son usados por Dios. Hay creyentes que a veces se dejan usar por Dios, pero hay creyentes que a veces se dejan usar por el diablo. And brothers, not all believers are used by God. The devil also uses believers as well when they let themselves be used by the devil. Los apóstoles Pedro y Juan fueron usados por Dios para usos honrosos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios los usaba para hacer milagros, sanidades, liberaciones y todas esas cosas? Para predicar su palabra de Dios. Porque estos hombres se santificaron. Un vaso limpio, un vaso honroso es un vaso limpio, un vaso que se limpia para ser usado por Dios. Estos hombres eran vasos honrosos. En cambio, en la Biblia encontramos personajes como Judas. ¿Se acuerda usted de Judas? Judas Iscariote. Era un discípulo del maestro, era un apóstol del Señor, era uno de los 12. Judas. Ananías y Zafira. ¿Se acuerda de Ananías y Zafira? ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Giezi, el discípulo de Eliseo. ¿Se acuerda? El ayudante. Eran creyentes de Dios. Sin embargo, como ellos nunca se santificaron, simplemente querían vivir, parecían de verdad. Por fuera se veían muy bonitos, pero por dentro había muchas cosas que no habían trabajado en ellas. Así es que ellos tuvieron que ser usados para usos viles. Now the apostles, brother, Apostle Peter and John, were used by God in an honorable way because they seeked sanctification. But Judas, on the other hand, Ananias, Sapphira, and Gehazi were used by the devil in a dishonorable way because they appeared to be holy and sanctified, but in the inside they were not. En el corazón de estos hombres que yo le acabo de decir, Ananías, Zafira, Judas, Giezi, entre otros más que aparecen en la Biblia, había codicia. Adentro no se veía, por fuera se veían muy bonitos, pero adentro, en el corazón de ellos, había codicia, amor por el dinero, había arrogancia, había mentira, había deslealtad, había avaricia y había muchas otras cosas más. ¿Qué hizo Judas con el maestro? ¿Acaso no lo vendió? Todas estas cosas estaban adentro del corazón de estos hombres. Now in Judas, brothers, Ananias, Sapphira, and Gehazi, their hearts were full of greed, arrogance, lies, disloyalty, and much more. They appeared to be holy on the outside, but on the inside, they were corrupt, such as Judas that sold Christ for pieces of gold. Por eso nunca pudieron ser usados como vasos de honra. Ellos tuvieron que ser usados como vasos viles, para usos viles, vender al maestro, mentirle al Espíritu Santo. El apóstol Pedro le dijo a Ananías y Zafira: ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón, Ananías, engañando al Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Se puso de acuerdo con su esposa. Ese hombre murió. Y cuando llegó la esposa, llegó Zafira, le dijo: ¿vendieron en tanto el terreno? Dijo: sí, en tanto. Era mentira. Tu esposo acaba de ser sacado fuera y tú vas a salir igual también. ¿Por qué permitieron que el diablo llenara sus corazones? Adentro, lo de adentro, vasos viles. Now Ananias and Sapphira, if you remember the story, when they sold land, they also kept money for themselves, but God already knew and they were confronted with their sins. Why would they keep the money and not give the whole money? Because they were touched by the devil. They were dishonorable vessels. Por eso es importante que Dios nos limpie de toda contaminación espiritual, para que podamos caminar en santidad y ser usados poderosamente por Dios. Diga conmigo: necesitamos santidad. Necesitamos santidad. This is why it's important, brothers, that we as vessels be clean from the inside and the outside. We need to sanctify ourselves. Say with me: I need to be sanctified. Hermanos, hay una oración muy poderosa que hacía el rey David. Ojalá y que nosotros pudiéramos hacer este tipo de oración, ser sinceros con Dios, ser sinceros, ser honestos con Dios. Mira, a Dios no lo podemos engañar. Tenemos que sincerarnos con Dios, así como el rey David. Y el rey David constantemente buscaba la santidad. Y en oración este hombre decía: examíname, examíname, ponme el escáner espiritual, examíname, oh Dios, mira si hay algo que no te agrada aquí adentro, porque los hermanitos no lo pueden ver, los hermanos no lo pueden. Ellos ven que yo ando muy santo aquí con mi corbata, con mi traje, con mi Biblia abajo del brazo, pero tú sí lo puedes ver. Y David hacía: examíname, examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón, lo interno, lo que está aquí adentro. Conoce mi corazón, porque los hermanos no lo conocen, el pastor no lo conoce, el diácono no lo conoce, pero Dios sabe lo que hay adentro. Examina mi corazón, decía David, y pruébame, y pruébame. ¿Sabe por qué David decía pruébame? Porque, hermano, ¿cómo podemos saber si hay tal vez algo de inmundicia sexual en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Sabe? A veces Dios va a permitir que pase una muchacha muy guapa, con un cuerpo muy bonito, y a lo mejor el hermano va a ir solo y de repente casi la cabeza le va a dar vuelta como el exorcista, 360 grados. Ay, qué santito te veías. A veces de repente va a ir a la Walmart y pagó con uno de a 20 y le dieron cambio de uno de a 100 y dijo, ay, gloria a Dios, gloria a Dios, ya Dios me bendijo. No, Dios no te bendijo, la cajera se equivocó. Dios está probando nuestra honestidad. Dios está probando si hay limpieza sexual, si hay pureza sexual en nosotros. Dios permita que pase esa muchacha, ¿sí? Bonita, para ver qué haces, cómo reaccionas. Pruébame. Y dices, ay, me falta mucho todavía en esta área. Me falta mucho en esta área. ¿Se da cuenta? Por eso David decía, pruébame. Y nosotros tenemos que ser honestos. Porque si a veces pensamos que ya tenemos todo esto dominado, usted y yo sabemos que hay ciertas áreas que todavía el diablo puede tener control. Y cuando Dios nos prueba, ahí Dios te está testeando y te está diciendo, ¿te diste cuenta? Aquí, mi hijo, te falta todavía. Los hermanos no se dan cuenta, pero quiero que tú te des cuenta. Santidad interior. Now, brothers, we may appear to be holy on the outside, may we be walking with a Bible under our arms, but as King David would constantly seek to be sanctified in his prayer, this man would also say, examine me, O God, and know my mind. Test me and discover my thoughts. Find out if there is any evil in me, and guide me in the everlasting way. Ahora dice, y pruébame, dice David, y conoce mis pensamientos, porque esto es la santidad interior. Tiene que ver con los pensamientos. Antes de que David cayera en pecado con Betsabé, estuvo aquí adentro el pecado. Aquí se gestó. Y luego se vino para acá y dijo, ¿cómo le voy a hacer? Tiene un marido, se llama Urías, tengo que matarlo. Tengo que echar unas cuantas mentiras. Y mira mis pensamientos, dice David. Conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Ve si hay adentro de mí camino de perversidad. Y mira lo que dice David. Y guíame por el camino eterno. Voy torcido, voy mal. Simplemente estoy aparentando una santidad externa ante los hermanos. Me quiero ver muy santo, muy bonito, pero por dentro hay huesos de muerto, dijo Jesús. Hay cosas que no le agradan. Y a ti no te puedo mentir, Padre. Necesito ser santo por dentro primeramente. Now, King David would tell the Lord, test me and discover my thoughts and find out if there is any evil in me. He would ask the Lord to constantly look into his heart, because sometime David stopped praying to the Lord, and he became a bit more carnal, and he did things that otherwise he would not do, brothers. Hermanos, que todos podamos hacer ese tipo de oración sincera que hacía el rey David. Que todos podamos sincerarnos delante de Dios y decirle, Señor, escudriña mi corazón, mira mis pensamientos, mira si hay camino de perversidad y endereza mis veredas, endereza mis caminos. Quiero hablarle de 5 grupos de pecados que contaminan nuestro ser interior. Déjeme hablarle de 5 grupos de pecados que contaminan nuestro ser interior y que han sido la causa de la caída de muchos hombres y mujeres de Dios. I'm going to speak to you, brothers, about 5 groups of sin that contaminate our inner beings. Y el primero de ellos es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Y en ese grupo de la inmoralidad sexual está la pornografía. Hay muchos cristianos que tristemente se vienen muy santitos el domingo, pero están viendo pornografía. La pornografía, las inmundicias sexuales, haciendo cosas que no deben hacer. La fornicación y el adulterio. Mismo David, cuando se descuidó su presencia espiritual, cuando él descuidó su vida devocional, tristemente cayó en adulterio. Now, the first one, brothers, I'm going to speak to you about is sexual immorality, which includes pornography,
Sexual filth, fornication, and adultery. There are brothers that come here to church on Sunday, but when they go home, they are still struggling. They're watching pornography. El rey David era un hombre muy usado por Dios, hermanos, que buscaba la presencia de Dios. Pero cuando este hombre descuidó su vida devocional, este hombre experimentó una caída espiritual y empezó a perder el temor de Dios. Y cuando una persona empieza a perder el temor de Dios, lo que empieza a perder es la santidad. La santidad. Now, King David was a man used by God, brothers, but when he began to neglect his devotional life with God, he began to lose his fear of God and his sanctity. Este hombre dejó de ser diferente. Este hombre antes era diferente, pero en ese momento, cuando empezó a perder el temor de Dios, perdió la santidad y ya no era diferente. Ahora estaba haciendo las mismas cosas que hace la gente que no conoce de Dios. Porque eso es lo que hace la santidad. La santidad te hace ser diferente. La gente te dice, hay algo en usted, yo no sé qué es, pero usted es diferente. Se llama santidad. Y cuando este hombre perdió estas cosas, empezó a hacer lo que no tenía que hacer. Now, being sanctified, brother, makes us different. Now, when this man stopped being different because his sanctity became to wane, and he makes us, the sanctity makes us different. But when he repented, and God forgave him. Hermanos, gracias a Dios que nuestro Dios es un Dios misericordioso y perdonador. Así es que cuando David se arrepintió sinceramente de todo corazón, Dios lo perdonó, Dios lo restauró. Sin embargo, quedaron consecuencias y quedaron secuelas de su pecado. Por eso es que tenemos que cuidar la santidad. Por eso tenemos que buscar la pureza sexual y apartarnos de aquellas cosas que a Dios no le agradan. No le andes haciendo cosquillas al diablo. A veces queremos andar viendo cosas que no tenemos que ver ahí en esos aparatitos. No le andes haciendo cosquillas al diablo. No tientes al diablo para que te tiente. Now, even when he repented, God forgave him, but there were still consequences that remained. I mean, brothers, let's not tickle the devil. Don't be looking at stuff you're not supposed to be looking into in your cell phones or iPads. El segundo grupo de pecados que nos apartan de la santidad de Dios es la avaricia. Diga conmigo, la avaricia y la codicia. La avaricia y la codicia. Esos están aquí metidos adentro, hermanos. No se ven por fuera, pero están aquí metidos adentro. La avaricia y la codicia son hermanos gemelos. The second group of sins, brother, I'm going to speak about is hoarding and greed. Being greedy. Say with me, greed. Son pecados que nos impulsan a almacenar bienes materiales y dinero para que dejemos de poner nuestra confianza en Dios y pongamos nuestra confianza en las cosas materiales y terrenales de este mundo. La codicia. Hay gente que tiene más y quiere más, y tiene más y quiere más. Codicia, avaricia. Quiero lo que tiene aquel, véndemelo. Avaricia, codicia. Brothers, these are sins that make us stock up on material things and we put our trust in them. Those that have want more. And when they get more, they still want more. And when they have more, they still want more. La Biblia dice, raíz de todos los males. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice que es el dinero. El problema no es el dinero. Tú puedes tener dinero. El problema es el amor al dinero. El amor al dinero se llama codicia, se llama avaricia. El cual dice el texto bíblico, el cual codiciando a algunos, y no está hablando de gente de afuera, está hablando de creyentes. El cual codiciando a algunos dice, se extraviaron de la fe. Quiere decir que iban por el buen camino, caminaban bien, ponían primeramente el reino de Dios y su justicia, pero en un momento se extraviaron por la codicia y en un momento se fueron desviando. Hay gente que de repente ya no la veo en la congregación. ¿Qué pasó? Es que traigo mucho trabajo. ¿Y qué pasó la otra semana? Y la otra semana. Y es que traigo mucho trabajo. Te vas a perder. Te vas a extraviar del camino. Cuando quieras volver, ya no vas a volver. Es que me están dando de un buen dinero por el part-time. Me dieron 20 horas y me están dando el doble. Codicia. Te vas a perder. Now the Bible speaks about money, brothers. It says that the root of all evil is the love of money. Now having money is not bad. The problem is the root, that is the love of this money. There are brothers that don't come to church anymore because they're seeking money. They're looking for work. They're even looking for part-time jobs. And little by little, they stray from the way. Esto es lo que vi en Judas. Vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Había codicia en su corazón. Esto es lo que había en Ananías y Zafira. Esto es lo que había en Giesi también, el siervo de Eliseo. ¿Se acuerda?
Hermanos, hoy en día hay muchos pastores que tristemente para su propia perdición tuercen la palabra de Dios por avaricia, por codicia, tuercen las escrituras. Brothers, today there's many pastors that twist the word for monetary gain. Hermanos, hoy en día hay muchos hermanos que se apartan de la iglesia de Dios solamente por ganar más dinero. Es que me van a dar más dinero, por eso no voy a poder ir este domingo, pero a ver si para el otro, a ver si para el otro. Por codicia, te vas a perder, te vas a perder. There are many brothers, like we said, they get greedy when they make money and they stop coming to church because they have work to do, they have other jobs outside, and Y they stray. tristemente terminan apartándose del camino de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no permitieron que Dios los limpiara. Había contaminación en su corazón, codicia, avaricia, amor por el dinero. This ends up leading them away from God. Why? Because they never let God clean them out, cleanse them from the inside and the outside. El tercer grupo de pecados que contaminan nuestro ser y que no nos dejan caminar en santidad se llama el orgullo, la soberbia, la altivez y la testarudez. Hay gente que es bien testaruda. Hay gente que es bien testaruda. Hay veces que hasta a veces le vienen a pedir un consejo, les da un consejo, y como quiera hacen lo que les da su gana. A final de cuentas hacen lo que ellos quieren. Entonces, ¿para qué me pides el consejo? Si vas a hacer lo que tú quieras, como quiera. Son testarudos. Y al rato, pues tenía razón, pastor. Le dije. Pues no le quiero decir le dije, pero le dije. Now the other group of sins, brothers, number 3 is pride, haughtiness, and stubbornness. There are people, brothers, that are very stubborn and they don't listen, and you tell them, but they don't listen. And when they mess up, they say, well, pastor, yes, you were right. Y sabe usted que todo esto, hermanos, es equiparable con la rebelión, el orgullo, la soberbia, la altivez, porque dice, yo no necesito de Dios. Ve, habla con, ¿y quién es el pastor, hombre? A mí el pastor no me va a venir a decir nada. Hay orgullo, hay altivez, soberbia. A mí el pastor, ¿quién es el pastor, hombre? Ni estudió ese hombre, ni esto. ¿Ve? ¿Ve lo que hay adentro de los corazones? A mí no me va a venir a decir el pastor, hombre. Yo hago lo que yo quiero. Yo soy aquí Pancho Pistolas, yo hago orgullo, soberbia, altivez. Mira, ten cuidado porque Dios, no, hombre, ya ando bien, tranquilo. Now there are stubborn brothers, when you tell them, don't do this, they're like, whatever, I don't care. I mean, the pastor's going to talk to you. I don't care. Who's the pastor? I mean, really? I mean, but they're still going to do whatever they're going to do because they are very stubborn brothers. Hermanos, hay gente que no escucha consejos. Hay gente que es testarudo y siente que nada le puede corregir hasta que viene Dios y le tiene que dar vara. Hay gente que Dios le da vara. Hay gente que Dios se lo tiene que traer a puros varazos. ¿Sí? Porque ya escuchó una vez y otra vez, pero Dios tiene que venir y le da vara. Hasta que Dios le trae la corrección. Por eso Proverbios capítulo 3 versículo 17 dice, no seas sabio en tu propia opinión. No, es que ella me dijo, pero no, yo creo que es así. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? Eso se llama humildad, hermanos. Necesitamos que Dios nos dé humildad, que Dios nos quite el orgullo. ¿Te das cuenta? Todas estas cosas están adentro. El orgullo, ¿se puede ver? No. La altivez, la soberbia, la testarudez, están adentro. Eso es santidad también. Hay que quitar todo eso, descontaminarnos de todas estas cosas y buscar la humildad. Pastor, mire, pienso hacer eso, me gustaría escuchar su consejo. Mira, yo te doy este consejo, a final de cuentas tú tomas la lección, pero escucha el consejo, hombre. Escucha el consejo. A veces está basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Now there are those that are so stubborn, brothers. Even when you give them advice constantly, they don't listen to you until God puts them under discipline. ¿Por qué no dices conmigo? Proverbs 3:7 says, do not be wise in your own eyes, fear the Lord and shun evil. ¿Por qué no dices conmigo, Señor? Diga conmigo, Señor. Dame un espíritu humilde. Dame un espíritu humilde. Give me a humble spirit. Ayúdame a ser obediente a tu palabra. And help me be obedient to your word. Amén. Amen. Hermanos, el cuarto grupo que nos aparta a veces del camino y que no nos ayuda a buscar la santidad son los pecados de la lengua. Los pecados de la lengua. Now the fourth group, brothers, is the sins of the tongue. Las mentiras, el chisme. Mire, estábamos promocionando lo del chisme y por algo lo está poniendo el hermano. Las palabras obscenas. Hay gente que ya es cristiano y todavía se le salen dos, tres sapos y culebras todavía. ¿Sí? Las mentiras, para mentir se necesita la lengua, ¿no? El chisme. ¿Ya supo la nuevecita? No. Viene calientita, cuéntela. Ay. No, the fourth one, brothers, is the sin of the tongue. Las palabras obscenas, la murmuración. Hay gente murmuradora.
Gente que siempre está murmurando. A mí no me gusta lo que está haciendo el pastor. Y yo no sé por qué esto. Y yo no sé por qué. Siempre está murmurando. Siempre está murmurando. ¿Sí? Entonces todo esto, hermanos, son pecados. Está dentro aquí, en el corazón. Está dentro aquí en el corazón. La murmuración. Hay hermanos que les encanta decir mentiras. Se gozan diciendo mentiras. Se gozan. Now, number 4, brother. Les brotan como el sudor. Sins are the sins of the tongue, which include lies, gossip, and obscene words, murmuring. There are still brothers that struggle with obscene words that, you have a snake or a frog still coming out of their mouth. There are brothers that love to tell lies and enjoy telling lies. Pero las mentiras son del diablo, hermano. San Juan 8:44 dice que el diablo es ¿qué? Es mentiroso y padre de mentira. Es el inventor de las mentiras. Hermano, las mentiras son tan peligrosas como el chisme. Las mentiras son tan peligrosas como el chisme y traen contaminación a nuestro espíritu. Cuando una persona anda siempre el chisme aquí y allá, todo eso contamina tu espíritu. Y contamina también a otras personas. ¿O no es cierto, hermanos? Yo por eso cuando alguien me viene a decir un chisme, ay, no, gracias, no, yo no soy basurero, no venga aquí a tirarme cosas, ¿sí? Si no es algo que me va a edificar, mejor hasta ahí la dejamos. Venga a traer chismes, ¿sí? Yo no soy basurero, ¿para qué venga a tirar todo eso ahí? Chisme trae contaminación, te contamina adentro. La mentira, el chisme, las palabras obscenas traen contaminación. ¿Y quién lo ve? Ay, el hermano viene bien santito, mire, con su corbatita, pero de repente le pitan por ahí, tú también, y quién sabe qué. Es el hermano fulano, sí. O sea, él lo viera, mira qué santito andaba allá. Now these sins, brothers, which are lies and gossip, they all contaminate us. They contaminate our spirit. The word of God says in John 8:44 says that the devil is the father of all lies. He is a liar. And it says also that the lies are dangerous. The gossip and contaminate our spirit. Por eso Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando. Diga conmigo, no andarás chismeando. Apúntelo por ahí, hermano. ¿A poco el chisme es pecado? Mírelo, ahí está. Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. Hermano Uriel, aquí vengo con la más nueva. No andes de chismoso entre tu pueblo. No. Porque eso acarrea contaminación. Now, in the book of Leviticus 19:16, it says, brothers, do not go about spreading slander among your people, because these carries contamination. It contaminates you, brothers. La murmuración también es algo que trae lepra espiritual. ¿Se acuerda usted de María, la hermana de Moisés? Andaba murmurando. Ay, Moisés, mi hermana se casó con una morenita y que no sé qué, a mí no me gustaba. Se hubiera casado con la güerita de ojos azules. Andaba murmurando. Pues era para él. ¿Cuál era el problema? Pero andaba murmurando. Y Dios le dijo, a ver, échame estos dos para afuera. ¿Se acuerda? No le gustaba la cuñada. Pues si no era para ella, era para él. Hay gente que, es que no me gusta mi cuñada. Pues si no es para usted, es para él. Déjelo. Él lo escogió. Andan murmurando siempre, ¿verdad? ¿Y sabe qué le pasó? Se puso leprosa. La lepra es símbolo del pecado. Hay gente que anda se vuelve leprosa espiritualmente. Y usted lo ve muy santito por fuera, o muy santito ese hermano, esa hermana. Pero a veces adentro estamos leprosos. O andamos de murmuradores, chismosos y todo. Hablando del pastor, del diácono, del hermano, del líder. Que esto, que lo otro. Traes pura contaminación. Pídele a Dios, Señor, límpiame. Primeramente por dentro, para también ser limpio por fuera. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Now, murmuring also carries with itself, brother, spiritual leprosy. It's a spiritual leprosy. You don't see it from the outside, but it's spiritual. You're inside, your spirit is full of leprosy. Those that practice it are called, they have spiritual leprosy because they like to talk, they like to murmur, they like to talk about the pastor, about the brother, about everybody in church. Hermanos, y para terminar, el quinto grupo es el odio. El odio. Hay gente que tú lo ves tantito así, pero de repente Santo, ¿qué pasó? Odio, envidia. De repente se transforman, se vuelven el hombre verde. El odio, la envidia, el enojo, la amargura. Hay gente amargada. Y sabe que la amargura es algo que se contagia. Así como alguien que tiene buen carácter positivo. Todos queremos andar con alguien que es buena onda, tiene buen carácter, ¿verdad? Como que se pega. Pero la amargura también se pega. Y el otro también ya al rato también se pega. Sí.
Hermanos, el odio, la envidia, la amargura, los celos, eso está aquí adentro, hermanos, los celos. ¿Alguien puede ver los celos? No, están adentro. Es contaminación espiritual. Hay gente bien celosa. Llegaste un minuto tarde, ¿dónde andabas? La falta de perdón. La falta de perdón. Hay gente que vive con odio en su corazón. No puede perdonar todavía. Gente que le hizo daño, ¿sabe cuánto? Y ahí lo trae cargando todavía el muerto. No puede perdonar. Number 5, brothers, it's also a collection of sins that is hate, envy, bitterness, jealousy, and unforgiveness. There are brothers that are bitter, and sometimes they contaminate others with their bitterness. Y sabe que cuando una persona no perdona, ¿sabe cómo Dios lo mira? Dios lo mira como un asesino. En aquel día, si usted se va de esta tierra y usted se fue sin perdonar a alguien, Señor dice, si tú no perdonas, yo tampoco te voy a perdonar a ti. Y se va sin perdonar. En aquel día dice, tú eres equiparable con un asesino. Tú cometiste, no puedes entrar al cielo por asesino. Yo nunca maté a nadie, sí, pero lo mataste por el odio, el rencor, lo que tú tenías, la falta de perdón, porque no pudiste perdonar. Pero yo tenía 20 años en la iglesia y me ponía mi corbata y mi saco y no sé qué tanto. Sí, simplemente eras un religioso, pero por dentro estabas contaminado. Now this one is unforgiveness. Those that don't forgive, brothers, the word of God says that if you don't forgive your brother, God will not forgive you. It doesn't matter if you dressed up in church with a nice suit and nice shoes. If you leave this world unforgiving, you will also be not forgiven. Hermanos, Caín mató a su hermano Abel. Era su hermano en la carne. Y Caín lo mató. ¿Sabe por qué lo mató? Por celos, por envidia. Todo eso lo traía aquí adentro. Y le dijo, hermanito, vente, vamos a un día de campo. Y ya traía el plan. Lo mató por celos, por envidia, porque no lo podía ver. Hay hermanos que no pueden ver a otro hermano. Ahí viene por acá, y me cae gordo, yo salgo por acá. Allá en el cielo no creo que te van a hacer allá a otro lugar. Usted, hermanita, ¿verdad que usted no puede ver aquella? Váyase para allá y va acá. Un pastor no puede ver a otro pastor. Imagínese, siervos de Dios, y no lo puede ver un pastor a otro pastor. ¿Por qué? Por envidia, por celos, por odio, por lo que usted quiera, porque no lo puedo perdonar. Cuidado. Porque la Biblia dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La Biblia dice que el odio, todo esto es equiparable al asesinato. Y la Biblia dice, sepa pues que aquel que mantiene odio y rencor en su corazón es equiparable a un asesino. Y ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Por eso tenemos que perdonar. Ponte de acuerdo con tu adversario mientras tanto que estás en esta tierra. Ponte de acuerdo. Now, jealousy, brothers, also and envy is the reason why Abel killed his brother. Cain killed his brother Abel. And then we walk around and we see a brother coming, and we carry that in our hearts also. And we see this brother coming, we turn around, walk the other way. God sees us as murderers, because if you hate your brother in the eyes of the Lord, you are a murderer, and murderers have no part in heaven. Hermanos, el Señor quiere que usted y yo tengamos un corazón limpio, un corazón puro. Está hablando de la santidad interna. La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, los que son santos por dentro. ¿Ok? God wants us with a clean heart, brothers. The Lord says, the Bible says that blessed are those of a clean heart, for they will see God. Diga conmigo, necesito un corazón limpio. And say yourself, I need a clean heart. Necesitamos primero ser santos por dentro, hermanos, para que lo de adentro permee lo de afuera. And we need to be holy on the inside, for the inside can permeate Por on eso the el Señor outside. dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La santidad empieza de aquí, de adentro. Empieza a corregir todo lo que está mal aquí adentro, para que después corrijas lo de afuera. And this is why the Lord says, above all, guard your heart, for everything you do flows from it. Guard your heart. Guarda tu corazón. Guard your heart. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pastor, ¿de qué lo voy a guardar? De la pornografía, de las inmundicias sexuales, de la fornicación, del adulterio, de la avaricia, de la codicia, del orgullo, de la soberbia, de la altivez, de la testarudez, de la rebeldía, de la mentira, del chisme, de las palabras obscenas, de la murmuración, del odio, de la envidia, de los celos y de la falta de perdón. Todas estas cosas no se ven por fuera, pero están aquí adentro y contaminan todo nuestro ser. Now, if you ask yourself, what do I guard my heart from? The Word of God says, guard your heart from pornography, sexual immorality, fornication, adultery, greed, pride,
haughtiness, stubbornness, rebellion, lies, gossip, obscene language, murmuring, hate, envy, bitterness, jealousy, and unforgiveness. You don't see that on the outside, but we have that in our hearts, and God sees our hearts. Hermanos, si queremos ser vasos de honra, si queremos ser instrumentos útiles en las manos del Señor, tenemos que limpiarnos de toda contaminación espiritual. If you want to be vessels of honor, we need to clean ourselves, brothers, inside and outside. Termino con este pasaje que se encuentra en 2 de Timoteo 2:21, anótamelo por favor. 2 de Timoteo 2:21 dice así. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vas a ser un vaso de honra para Dios. ¿Cuántos quieren ser vasos de honra para Dios? Now in 2 Timothy 2, verse 21, it says, Ayúdeme con un canto, por favor. Hermanos, nosotros no fuimos llamados para usos viles. No, eso déjeselo a Judas, a Zafira, a Ananías, a Giesi. Nosotros no fuimos llamados para usos viles. Nosotros fuimos llamados para usos honrosos, para ser portadores de la presencia de Dios, para llevar la palabra de vida a aquellas almas que lo necesitan. Pero necesitamos que Dios nos limpie nuestro corazón. Necesitamos que Dios limpie nuestros pensamientos. Porque yo quiero ser, diga conmigo, yo quiero ser un vaso de honra. Si alguien necesita oración, yo abro este altar. Si alguien necesita oración, ¿por qué no dedicamos un momento para hablar con Dios? Recuerda esa oración de David que dice: Señor, examíname. Yo creo que hay cosas que tú y yo ya las sabemos. Hay cosas que